Grabar y a compartir la primera diapositiva. Las diapositivas las van a tener todos en el aula virtual seguramente esta noche. Me disculpan que me ha costado mucho aprender a usar el aula virtual. Yo nunca la he usado, pero este semestre me obligaron. Realmente, eh, yo me imagino que se existe porque alguien la usa. Eh, bueno, vamos a ampliar esto. Bien. Entonces, bueno, mi nombre es José Javier Alió Mingo, este es mi correo, José Alió, y voy a poner acá también el WhatsApp. Ok, entonces soy biólogo, solamente habemos dos biólogos aquí en la facultad, el profesor, eh, se me olvida el nombre del otro biólogo. Me gradué en la Universidad Central en Caracas, hace ya como 50 años atrás, y enseguida me fui a hacer una maestría y avancé a la candidatura al doctorado, pero nunca terminé el doctorado, pero sí terminé la tesis. Fui docente en la misma universidad como parte del doctorado. Luego que llegué a Venezuela y fui profesor de la Universidad Simón Bolívar y de la Universidad de Oriente en Cumaná. Y cuando me jubilé en el año 2012, el gobierno ecuatoriano me contrató en el programa Prometeo y fui profesor del Tecnológico de Manta durante 2 años. Estuve de vicerrector también del Tecnológico. Luego me trasladé a la OLEAN, donde estuve 5 años. Luego estuve año y medio en la SPAN, en Calceta. Mientras estaba allí de medio tiempo, también estaba de medio tiempo en la UTM. Y ahora pues me encuentro a tiempo completo en la UTM hasta el año que viene, que ya me toca jubilarme. Ya tengo 73 años. Soy uno de los profesores más adultos de la universidad y de la facultad, por supuesto, ¿no? Pero sin embargo, espero que logré cumplir con las expectativas de la formación de ustedes, ¿no? Yo, más que profesor universitario, fui investigador pesquero en el Instituto de Investigaciones Agrícolas en Cumaná, en Venezuela, donde me tocó trabajar con pesquerías de tiburones, de picudos y recursos del fondo marino, como camarones y peces y vieiras, eh, pero también me tocó trabajar en acuicultura de moluscos, de mejillones, de camarones marinos y continentales y de peces continentales. Mi primer trabajo cuando llegué del doctorado fue cultivar cachamas en jaulas flotantes. También cultivé camarones en jaulas flotantes y en lagunas, ¿no? Entonces, básicamente mi formación es en el área acuícola y pesquera y pues muchas de las labores que realizo o que realicé tienen que ver con la biotecnología, aunque en aquellos tiempos no se hablaba tanto de biotecnología, sino de biología marina. Pero bueno, la semántica ha cambiado y actualmente pues soy profesor de la carrera, pero en temas los cuales he trabajado en la antigüedad. La asignatura está orientada a lo que se refiere extracción de, de productos de los animales marinos, pero también en el desarrollo de tecnología para el cultivo de estos organismos, tanto peces como camarones, como pepinos de mar, erizos de mar, eh, y la materia realmente debería llamarse biotecnología acuática, porque también vamos a ver que podemos trabajar con muchos recursos continentales, tanto camarones como cangrejos de continentales, como ranas. Ustedes saben que cuando los europeos llegaron a Ecuador en los años 1500 o finales de 1400, eh, los indígenas
eh, algunos se resistían a la colonización por parte de los europeos y entre las armas que usaban lanzas y flechas. Y las flechas las envenenaban con la piel de unas ranas con unos colores muy vistosos, pero que son altamente venenosas. Entonces, esos productos que suelen ser venenosos o tóxicos también tienen un uso potencial en biotecnología y por eso debemos pensar que la asignatura en un futuro deberá llamarse biotecnología acuática para tener también la inclusión de animales continentales como estas ranas que les acabo de mencionar. Entonces, en el tema uno vamos a ver las generalidades, vamos a ver el desarrollo de la ciencia, la perspectiva, oportunidades de desarrollo, desafíos de la biotecnología marina. En esta clase vamos a trabajar más sobre el océano y su diversidad, tanto de ambientes como de organismos. Vamos a ver ejemplos de beneficios para la humanidad. Vamos a trabajar con lipasas, las enzimas que degradan las grasas y su campo de aplicación en la industria alimenticia, en la industria también de los detergentes, la formulación de detergentes, industria farmacéutica, la agroquímica y síntesis orgánica, la industria del papel. Vamos a ver cómo muchas de estas sustancias se utilizan como parte de los procesos de preparación de papel, preparación del cuero. El cuero, recuerden que es la piel de los animales sometida a un procedimiento, pero como en la piel se suele acumular mucha grasa, esa grasa hay que eliminarla y para eso se usan lipasas. Eso lo vamos a ver en detalle cuando toque ese capítulo. Vamos a trabajar también con la producción de biodiesel. El biodiesel no es más que un alcano que lo podemos derivar o de plantas como algas, eh, y hacemos la purificación y obtenemos pues alcanos que lo podemos convertir luego en biodiesel, ¿no? Piensen que la gasolina es un alcano, es una mezcla de productos, pero uno de los más principales que la componen es el octano. El octano es una molécula de 8 átomos de carbono rodeada de átomos de hidrógeno. Vamos también a trabajar con lipasas en el tratamiento de aguas de alto contenido de lípidos, pero esto lo van a detallar mucho mejor en la asignatura Biotecnología Ambiental, que no sé si la van a ver este semestre. Jocelyn, tú estás cursando otra biotecnología este semestre, es la vegetal, ¿verdad? Sí, de tecnología digital. Ya, entonces el próximo semestre van a ver biotecnología animal conmigo y biotecnología ambiental con el profesor Álvarez, que se va a incorporar el mes que viene a la universidad. Eh, final- eh, bueno, luego vamos a ver, en la clase de hoy también, vamos a ver unas enzimas derivadas de organismos que viven en ambientes extremos. Y eso tiene que ver con alto potencial, porque las empresas en los procesos industriales usan condiciones que no son las que normalmente se encuentran en los animales. Las plantas, los animales están a unas temperaturas que no son tan altas, no son presiones tan altas. Sin embargo, hay organismos que viven en el fondo del mar a enormes presiones y a muy altas temperaturas. Entonces, esos organismos, si están vivos, es porque tienen enzimas que soportan esas condiciones y extraer enzimas de esos organismos permitiría su uso en procesos industriales. Que eso es una de las áreas de la biotecnología que está dando altos rendimientos hoy en día. El siguiente capítulo vamos a ver metabolitos primarios y secundarios. Los metabolitos primarios son las proteínas, carbohidratos y los lípidos. Sin embargo, el organismo produce una enorme cantidad de otros tipos de organismos, de compuestos que llamamos metabolitos secundarios, que no son fundamentales para la vida del organismo, pero son muy útiles. Y para nosotros más todavía. De ahí derivan los terpenos, los polifenoles, los alcaloides, y a ellos se les ha dedicado pues gran uso industrial. Entonces vamos a ver algunos de ellos, como la fucosantina, un pigmento de algas pardas. Vamos a ver cómo se purifican, se caracterizan
una proteína nueva el pez Signatus acuse, un pez marino con capacidad antitumoral, vamos a ver antitumorales, el fondo marino como fuente de energía eléctrica, uso de algas fotosintéticas para la obtención de una fuente sostenible y renovable de energía, eh, y biomateriales de nidarios e ingeniería de tejidos. También vamos a ver que la piel de los peces se puede usar para curar heridas. Es uno de los tratamientos. Algunos de mis estudiantes de la Universidad de Calceta están trabajando en este momento, haciendo su tesis sobre, ellos son veterinarios, y su tesis versa sobre el uso de la piel de la tilapia para el tratamiento de heridas en perros. O sea que los perros se atacan y se hacen heridas muy feas. Entonces ellos trabajaron en un camal no, en una unidad de protección a los animales, y allí pues recibían perros que algunos se habían peleado en la calle y tenían que curarlos. Entonces tenían unos perros control que no les ponían la piel de tilapia y a otros les ponían la piel de tilapia, y veían cuán rápido se cura la herida y cuán eficiente es la piel de pez para el tratamiento de heridas, que perfectamente pudieran luego usarse en humanos, ¿no? En el tercer capítulo vamos a ver programas genómicos, modelos genómicos en biología marina, la necesidad de disponer de organismos de modelo distribuidos por todo el árbol filogenético. Los organismos modelos son aquellos que hemos escogido para estudiar todo el genoma, como la Escherichia coli, la bacteria, el ratoncito Mus musculus, el pez cebra, el humano, obviamente. Entonces, vamos a ver por qué nos interesa tener organismos con esas características, a los cuales les conocemos todo el genoma, pero distribuidos a lo largo desde bacterias, algas, plantas, animales primitivos, animales avanzados y el hombre, ¿no? Vamos a conocer la Red Europea de Excelencia Genómica Marina, organismos modelo como técnica de aplicar los métodos genómicos a cuestiones marinas, Ectocarpus, que es una alga marrón, eh, y otros organismos modelo actuales como los crustáceos, el pez cebra, una langostita que se llama Stacus, ¿no? Finalmente, esto es el grueso de la teoría de la materia, ¿no? Porque en el tema 4, aunque van a ver que hay una cantidad de temas, pero los vamos a ver de una manera práctica. Vamos a ir de visita. Cuando hablamos de cultivo de tejidos, nos vamos a ir al laboratorio de cultivo de tejidos de la Facultad de Ciencias Agronómicas en Lodana, y vamos a estar allí toda una mañana trabajando o viendo cómo se trabajan con el cultivo de tejidos vegetales. Si tuviéramos un laboratorio donde se cultiva el cultivo de células animales, pues también lo visitaríamos, pero no tenemos un laboratorio en esas condiciones. En la SPAM están trabajando en uno para tratar de mantener los óvulos. Cuando se extraen óvulos de una vaca, esto lo vamos a ver el semestre que viene en biotecnología animal, saben que mediante la aplicación de hormonas se puede lograr que una vaca produzca muchos óvulos maduros, a diferencia de uno al mes, que es lo que normalmente produce. La vaca podemos hacer que produzca 30 a 50 óvulos maduros. Esos se extraen y se colocan en una cápsula de Petri, se verifica la salud del óvulo y se puede fertilizar con espermatozoides. El óvulo ya fecundado forma un embrión, y ese embrión hay que mantenerlo en un laboratorio de cultivo de tejidos por unos días hasta que se implanta en la vaca receptora, que no necesariamente es la vaca donante. Las vacas receptoras son distintas, ¿no? Entonces, este laboratorio de cultivo de tejidos lo está montando en la SPAN, y yo no sé cuán avanzado esté. Si tuviéramos el chance de irlo a visitar, pues iríamos, ¿no? Pero si vamos a ir ya al laboratorio de cultivo de tejidos vegetales, el laboratorio de biotecnología y de acuicultura de la ESPOL en Valdivia. Vamos a ir al SENAI, vamos a ver distintos tipos de animales cultivados, almejas, camarones,
peces, algas, erizos, pepinos de mar. Esto lo vamos a ver todo en el SENAIM y vamos a ver luego el laboratorio de biotecnología donde extraen productos de interés biotecnológico de especies marinas sésiles, como corales, anémonas, poliquetos, esponjas. En la parte, ahí vamos a tener que, ese laboratorio nos va a hablar de la farmacología, porque muchos de estos compuestos que tienen actividad biológica luego se transforman en medicinas y nos van a hablar de distintos tipos de medicinas. De ellos vamos a tener una conferencia en el tema 3, no, el tema 2 de metabolismo secundario. La bioremediación marina, eh, el uso de microorganismos marinos para remediar la contaminación de ambientes acuáticos, descomponiendo compuestos tóxicos. También vamos a ver la alimentación y nutrición, cómo se ha ido mejorando la alimentación de los organismos bajo cultivo y los organismos también terrestres, vacas, cerdos, caballos, usando suplementos nutricionales a partir de organismos marinos. Vamos a ver energía renovable, la investigación de algas y microorganismos marinos para la producción de biocombustible y la generación de energía a partir de biomasa marina, la conversión de biomasa en metano. Y ese metano lo podemos luego usar, y como es un gas combustible, lo podemos usar para alimentar cualquier otro eh, motor. Vamos a ver bioproductos materiales, creación de biomateriales como colágeno de peces para la producción de productos biodegradables y sostenibles o uso farmacológico. En este momento tengo a Víctor no, está Fernando y otra compañera trabajando en la extracción de colágeno de residuos de peces y la preparación de productos de interés farmacológico. Ustedes, el próximo semestre, ustedes van a estar en séptimo y van a iniciar su primer ciclo de pasantías y en el octavo van a redactar el proyecto de tesis. Entonces, bueno, a lo largo del semestre pues vamos a estar hablando de las tesis que están haciendo sus compañeros, de tal manera que les pueda servir de ejemplo para lo que ustedes vayan a hacer dentro de muy poco tiempo. Ya en 2 semestres más ustedes están haciendo tesis y es bueno ya que vayan viendo las opciones que le da la facultad. Vamos a hacer un seminario con ponentes de la carrera, donde van a explicar las áreas donde trabajan para que ustedes vayan teniendo idea qué profesores están trabajando en cosas que a ustedes les interesan y con los cuales pudieran hacer su tesis en un futuro. Eso lo vamos a organizar este semestre. Finalmente, el monitoreo ambiental, desarrollo de herramientas biotecnológicas para evaluar la calidad del agua, detectar la presencia de contaminantes, estudiar efectos de cambio climático en los ecosistemas marinos. Algunos de estos temas coinciden con otras asignaturas y por eso los vamos a ver solo ligeramente. Por ejemplo, el uso de lipasas para limpiar ambientes contaminados con petróleo. Eso forma parte del curso de biotecnología ambiental que van a ver el próximo semestre y eso pues no lo vamos a estudiar. Lo vamos a mencionar, pero no lo vamos a estudiar en detalle porque le corresponde al profesor Álvarez tratar el tema. Bien, bueno, entonces esto era la temática que vamos a cubrir en el curso. Vamos a ver ahora el sílabo que se los voy a pasar esta noche. Entonces, vemos que al final del tema 1 vamos a tener un grupo de actividades. En la primera, pues va a haber pruebas cortas, pruebas de 2 o 3 preguntas solamente con muy baja puntuación, eh, para asegurarme que ustedes están dominando el tema que acaba de concluir. Vamos a tener 4 pruebas de ese estilo, pruebas escritas, aparte de las pruebas
que vamos a ver a medio término, que es el examen que vale 15 puntos y la prueba final que vale 15 puntos. Entonces, en pruebas importantes tenemos 30 puntos, en las pruebas parciales podemos tener 2 o 3 puntos nada más, ¿no? También vamos a tener una visita a una playa rocosa, esto va a ser el 25 de mayo. Yo necesito que ustedes conozcan, toquen, jueguen con los organismos que vamos a mencionar en el curso, porque no es lo mismo que yo les hable de los erizos de mar si nunca han visto uno, nunca lo han tocado, o pepinos de mar, o los gusanos poliquetos, o las esponjas. Entonces yo necesito que ustedes reconozcan, toquen, jueguen con estos organismos, y por eso nos vamos a ir a una playa rocosa entre Jaramejó y Manta el domingo 25. ¿Y por qué el domingo? Porque tiene que ser un día que no tengamos clase y un día que la marea esté baja. La marea, tenemos 2 mareas altas y 2 mareas bajas, pero solamente cuando hay luna llena y luna nueva es que tenemos mareas muy bajas o muy altas. Y ese día cae 25, domingo 25 a las 8 de la mañana, pues vamos a tener que estar lo antes que podamos, ¿no? Eso nos vamos a poner de acuerdo al final de la clase. Luego vamos a hacer como trabajo, como deber, una revisión bibliográfica acerca de organismos marinos que hayan servido para el uso biotecnológico. Eso lo van a poder conseguir en Internet. En las actividades del tema 2, pues va a haber de nuevo un pequeño examen. Vamos a ver el papel de los metabolitos secundarios en organismos marinos seleccionados. Aquí me equivoqué, me faltó una E. Eh, Esto es un deber que van a hacer. Vamos a tener una videoconferencia con un investigador de SENAIM, dos videoconferencias. Una sobre metabolitos secundarios que son de utilidad biotecnológica y que se convierten en medicamentos, algunos de ellos. Otro, una videoconferencia sobre las bacterias probióticas que se extraen de camarones. Y finalmente vamos a tener un deber que se llama preparación de resúmenes sobre aspectos relevantes de las videoconferencias sobre productos derivados de organismos marinos con actividad biológica. Entonces, de las conferencias usted va a extraer, obviamente como están en YouTube, las pueden ver cuantas veces quieran, y lo que necesito es que preparen un pequeño resumen de lo que se destacó en la videoconferencia. En el tema 3, vamos a tener de nuevo un pequeño examen, y hay un seminario individual sobre el empleo de la biotecnología marina en el mundo. Entonces yo les voy a dar un conjunto de pósters a ustedes. Ustedes van a escoger de ese conjunto, ustedes son 35, yo les voy a dar como 60 pósters, de los cuales ustedes van a escoger uno y lo van a exponer, lo van a estudiar y lo van a exponer, y destacando cuál es la importancia de ese póster. Todos tienen que ver con el área de biotecnología y son parte del evento Foro de los Recursos Marinos de la Acuicultura, que anualmente se venía ejecutando por una organización internacional, de la cual pues tenemos los pósters disponibles. Eh, También vamos a hablar un pequeño trabajo de transgénesis de organismos marinos con uso potencial en ambientes tropicales. Y finalmente el tema 4, que es el tema de las visitas a las instituciones, pues allí vamos a tener una evaluación, uso de la biotecnología marina. Ustedes van a preparar un seminario sobre esto. Luego va a haber prácticas de microbiología, van a recibir un entrenamiento en cultivo de microalgas. Vamos a ir al Tecnológico de Manta una mañana y allí van a recibir pues un entrenamiento especial. Vamos a ver el laboratorio y, si es posible, van a montar un ensayo sobre un ensayo de cultivo de microalgas, ¿no? También vamos a ir a los laboratorios de agricultura del SENAIM, y ya lo expliqué antes, y al laboratorio de cultivo vegetal. Esas son las 3 salidas que están programadas, que hemos venido realizando en el pasado. Espero poderlas mantener en este semestre. Si surgen algunas otras, pues también tendremos esa suerte, ¿no? Y cada una de estas actividades pues tiene un trabajo donde ustedes reportan los detalles de lo que se hizo, ¿no? Un pequeño informe.
Finalmente, hay un trabajo sobre preparación de artículos utilitarios biodegradables usando biomateriales. Entonces vemos que hay una cantidad de visitas, de talleres que se van a hacer en la asignatura y espero pues que lo disfruten. Bueno, ¿dudas, preguntas todas hasta ahora? ¿Están todos muy calladitos? Yo sí tengo una duda, profesor. El tema de los trabajos, de la exposición de los pósteres, como nos indicaba, ¿eso es individual o va a ser grupal? No, todos los trabajos son grupales. Ah, ¿y de Eh, cuántos integrantes son? ¿De cinco? Pueden ser 5 o 10. No, 2 o 3. Más de 3 no funciona. Porque si pones más de 3 estudiantes juntos, la posibilidad de que alguno de los 4 o 5 no sea suficientemente activo es muy alta. Entonces, mientras que con 2 o 3 funciona sin problema. Ustedes me imagino que han venido trabajando ya en grupos. O sea, a estas alturas no debería ser novedad trabajar en grupos, ¿no? Claro, la mayoría, siempre son o de cuatro o de cinco, pero creo que también hay de tres este semestre. Ya. 5 son muchos estudiantes por grupo, ¿no? Para mí sería más cómodo, pero no me parece eficiente. Y no podemos hacer de cuatro. Bueno, yo no me rasgo las vestiduras por ello, pero la mayoría de los grupos no deben ser de 4, deben ser de 2 o 3. Que hay un grupo, 1 o 2 grupos de 4, pues no es mayor problema, ¿no? Pero yo entiendo que ustedes se organizan. Yo cuando empecé la carrera en Venezuela, en el año 68, yo formé mi grupo y con ellos me gradué. Entonces, a veces uno incorpora a otros estudiantes, no siempre se tiene buena suerte con eso, por eso uno hace su grupo y con eso sigue avanzando el resto de la carrera, ¿no? Si yo lo hice, pues me imagino que ustedes también disfrutan de esa realidad. Y yo con mis compañeros de grupo he mantenido la amistad ya 50 años después, ¿no? Igual les va a pasar a ustedes. El trabajo que ustedes están haciendo en este momento con sus compañeros los va a acompañar el resto de sus días como profesionales. Y aunque estén en distintos países, se van a ayudar entre ustedes. Porque no es lo mismo la confianza que yo tengo con mis compañeros con quienes me gradué. A la hora que surge un problema, yo los llamo en Australia y estoy seguro que me van a ayudar. Igual les va a pasar a ustedes. Bueno, seguimos avanzando en el tema de hoy. Vamos a compartir la... Bien. Dime, Angie, si se ve. O Alisa. Profesor, Sí, sí se ve. Ok. Bien. Aquí tienen una imagen de los océanos del mundo. Tenemos, piensen que estos océanos, como los vemos ahora, no eran así. Cuando la Pangea existió hace unos 600 millones de años atrás, todos los continentes estaban unidos en un solo bloque. Por lo tanto, había un solo océano que lo rodeaba y un solo bloque continental. Esos bloques se fueron partiendo debido a las placas tectónicas y hoy en día pues tenemos estos, los países, los continentes, los 5 continentes que tenemos entre Asia y Oceanía y América, pues tenemos el Océano Pacífico, el Atlántico entre África, Europa y América, y el Océano Índico entre África y Asia, y luego el mar que rodea a el continente del Polo Sur, eh, pues es un mar muy frío con unas características muy particulares, eh, solo que a nosotros nos interesa porque Ecuador tiene una base naval en ese sitio, en ese océano que rodea al continente del Polo Sur, ¿no? Eh, Vemos que las posiciones en el plano que estamos viendo en el mapa están orientadas con respecto al meridiano que pasa por Londres, que es el meridiano cero. Luego tenemos unidades de 20 en 20, pues estos son los meridianos.
positivos y los mareos negativos que están del lado izquierdo hacia América, ¿no? Eh, Bien, la latitud se mide con los paralelos, empezando con el Ecuador y subiendo pues en paralelos hacia el polo norte y, y bajando hacia el polo sur, donde el paralelo extremo es el paralelo 90, que es donde está en el polo norte, ¿no? Igualmente el paralelo sur en el 90 en el polo sur. Ya. Los océanos están cubiertos de agua, pero tienen distintos tipos de fondo. En todos los continentes tenemos lo que se llama el talud continental, el continental shelf que están viendo allí, que usualmente está desde la superficie de la playa hasta los 200 metros de profundidad. Eso puede cambiar en ciertas zonas, no siempre hay eh, el talud cae a los 200 metros. A veces el talud la superficie entre la playa a la izquierda y la caída violenta hacia las grandes profundidades no ocurre a los 200 metros, sino que ocurre mucho antes, ¿no? Pero esto es una generalidad que se está haciendo. Luego tenemos la pendiente continental que cae hacia las grandes profundidades y tenemos luego el fondo del mar, que es el plano abisal. El fondo del mar puede variar entre 2.000 a 6.000 metros, pero en general el mar no es tan profundo. Las inmensas profundidades las conseguimos en ciertas fosas que tienen unas propiedades ecológicas muy particulares. En la zona más profunda del mar es la fosa de las Marianas al sur de Japón. Pero en otras partes de la Tierra tenemos fosas que caen a gran profundidad y les decía que tienen unas propiedades muy particulares porque las corrientes se mueven desde la superficie hasta el fondo, pero las fosas no suelen verse afectadas por las corrientes marinas. Por lo tanto, ahí no hay oxígeno y las fosas oceánicas, que llamamos Oceanic Trench, suelen ser anóxicas, carecen de oxígeno. Luego tenemos las islas volcánicas. Si la isla volcánica no llega a la superficie, se considera que es una cordillera volcánica, submarine ridge, una cordillera submarina. Si llega a la superficie, forma una isla. En el caso de las Galápagos, tenemos un archipiélago, un conjunto de islas volcánicas, pero en la costa central del Pacífico y del Atlántico, aquí no lo vemos, ¿no? Pero vamos a ver una foto más adelante, van a ver que el espacio que está en el medio del Atlántico, entre América y Asia, y África y Europa, vamos a tener una cordillera. Igualmente en el Pacífico va a haber una cordillera que algunas llegan a ser islas, la mayor parte no, son simplemente montañas que están en el fondo del mar. ¿Ok? Entonces, eso en cuanto al fondo marino, pero ahora vamos a ver cómo se distribuyen las zonas ecológicas en el mar, ¿no? Entonces tenemos el litoral, ¿no? El agua más alta, high water, y low water, eso es la zona intermareal. Porque cuando sube la marea, el agua llega hasta la parte más alta, y cuando la marea baja, llega hasta la parte más baja, que llaman low water. Eh, entonces, la zona litoral es esa franjita que queda expuesta al aire. La zona sublitoral es la zona que nunca queda expuesta al aire y está entre el, la zona litoral y el talud continental, el borde del talud continental. Entonces, las pesquerías de muchos países se desarrollan en esta zona, lo que llaman la zona nerítica. Porque la profundidad no es muy grande, llega hasta unos 700, dice unos 700, pero puede llegar a, diría yo que hasta unos 200 metros, es donde la mayoría de las flotas pesqueras suelen operar.
Hay algunas pesquerías que se desarrollan a muy gran profundidad, pero trabajar a más de 200 metros es complicado, requiere una tecnología y un entrenamiento especial para las tripulaciones, y por eso la mayoría de las pesquerías no se hacen allí, se hacen a menos de 200 metros de profundidad. Pero hay recursos importantes, hay cangrejos, hay cigalas. Ustedes no conocen las cigalas, a no ser que hayan ido a Europa. Las cigalas, tenemos cigalas en Ecuador. Imagínense un camarón con una pinza de jaiba. Jocelyn, ¿identifica la jaiba? No, pero Sí, sí. Ok. El cangrejo que tú te comes es el que viene, un cangrejo de tierra, que se come mucho en Ecuador, o viene de Esmeraldas, que es un cangrejo azul, o viene de Guayas y Aloro, que es un cangrejo rojo, ¿verdad? Yo sería comido cangrejo, ¿verdad? Como buena ecuatoriana. cuando estaba pequeña y ahora ya no me anda. Ya Estoy no comes alérgica. cangrejo. Ok. Pero bueno, los cangrejos de tierra es lo que más se come en Ecuador. Pero las jaivas también. Y las jaivas tienen unas pinzas eh, muy particulares, alargadas. Entonces, imagínense un camarón, un langostino con pinza de jaiba. Eso es una cigala. La cigala es una langosta realmente, ¿no? Y se consiguen entre 500 y 1000 metros, no, 500 no, unos 800 metros de profundidad. Entonces podemos tener una pesquería de cigalas, pero tenemos que ir entonces a la zona batial, la zona donde ya sobrepasa el talud continental y empieza a caer a las grandes profundidades, y allí se consiguen esos recursos que son muy valiosos, pero son difíciles de conseguir, pescar o pescarlos. Usualmente se pescan con trampas. Se bajan las jaulas o las trampas, se le pone carnada y al día siguiente o 2 días después se recogen y se sacan las cigalas de allí, ¿no? En la zona de las grandes profundidades, la zona, dice la zona batipelágica, aviso pelágico o hadal, ¿no? La zona hadal es la zona más profunda. Allí pues la vida es escasa, salvo en ciertas comunidades donde el agua termal sale del fondo, porque tenemos la fumarola, aguas termales. ¿Dónde hay aguas termales en Ecuador, Alisa? ¿Dónde tú sabes que hay aguas termales? Hay aguas termales en el Guayas, vía Santa Elena. Ajá, ¿dónde más? Las En más famosas. Baños, en Quito también. En Baños, claro, las aguas termales de Baños, por eso se llama Baños, ¿no? Ok, en el continente entonces ustedes saben que hay aguas termales y se producen porque el agua se infiltra, el agua de lluvia se infiltra, pero el magma está muy cerca. Como son zonas volcánicas, el volcán se produce porque la superficie terrestre encima del magma no es muy gruesa y con facilidad se rompe y la lava puede salir y formar un volcán. Entonces, esa lava que está cerca, ese magma caliente cerca de la superficie, hace calentar el agua que se infiltra en el suelo, y una vez que ese agua se evapora, hace presión y forza a que vuelva a salir hacia la superficie en forma de gas o en forma líquida. Y por eso tenemos el agua termal. Ahora, imagínense esto a 2000 metros de profundidad en las Galápagos. En esas condiciones se descubrieron las primeras fumarolas, y vamos a ver eso, algunas fotos más adelante. No me quiero adelantar para que vean. Es un ambiente muy particular, muy rico en comida, donde en un ambiente donde no debería haber casi bichos, aquello es una densidad impresionante de animales, ¿no? Comiendo bacterias, arqueas, que son las que transforman el metano y el sulfuro de hidrógeno en carbohidratos, como si fueran plantas, pero allí no hay luz. Allí usan la quimiosíntesis. Eso lo vamos a ver enseguida. Bien, aquí está lo que les había mostrado antes. Les quería mostrar, pero no se los podía mostrar. Vemos las placas tectónicas. La teoría de las placas tectónicas es relativamente reciente, ¿ah? Esto es desde los años 50, 60. Fue cuando se propusieron las placas tectónicas. Y se considera que el planeta está dividido en placas, como si tuviéramos como si la Tierra fuera una cáscara, o fuera un huevo, y la cáscara es lo que estamos viendo aquí, solo que está fracturada
en unas líneas. Estas líneas vemos que unas flechas que las separan. Es decir, el magma terrestre sube, veamos en la mitad del Atlántico, ¿no? Tengo el magma terrestre que está subiendo por la dorsal del Atlántico y me separa. Un lado se va hacia África y un lado se va hacia América. De tal manera que el océano Atlántico cada vez va creciendo más en superficie. Igualmente, vemos en el océano Índico, al sur de África, como las placas, la placa antártica y la placa africana, se van separando, van creciendo. Eh, Obviamente, si crecen de un lado, se hunden del otro. Miren, por ejemplo, el continente americano, donde estamos nosotros, ¿no? Estas líneas con puntos negros y con triángulos negros indican zonas de alta sismicidad. O sea, una enorme cantidad de terremotos suele ocurrir en esa zona, ¿no? La zona más sísmica del Pacífico americano, ¿saben dónde está? En Chile, no. ¿En dónde? En Chile. Estudiando clase. Pero, bueno, yo salgo a la 1. Sí. Empecé a las 10, salgo a la 1 y luego a las 2 tengo clase. Voy a estar ocupado. A la 1 te puedo ver. No, no, una de mis tesistas está preguntando. Bien, entonces les preguntaba, ¿cuál es la zona del Pacífico sudamericano más sísmica? Chile, no. Chile ha tenido los terremotos más intensos, pero la que tiene mayor actividad sísmica, más frecuente. La parte de las islas asiáticas, que quedan más o menos por Japón y todo ese de ahí. Bueno, sí, pero eso no es continente americano, eso es continente asiático, ciertamente, esa zona es muy, muy sísmica. Pero aquí, en casa, entre Colombia y Chile, ¿dónde está la zona sísmica más intensa? Es que está en Ecuador. ¿Dónde fue el terremoto, el último terremoto grande que hubo? En Manaví. ¿En dónde? Lo que es Manaví. No, no fue Manabí, pero fue cerca. Fue Fue en en Esmeraldas, no. Esmeraldas. ¿Pero qué parte de Esmeraldas? Ah, justo hoy hubo un temblor en Esmeralda. Claro, pero ¿qué ciudad de Esmeraldas es la zona más sísmica del Ecuador? Atacames. Cerca, Muisne. Pero esa zona, ¿no? Atacames, Muisne, Supa, esa es la zona más sísmica del continente sudamericano, porque la mayor cantidad de terremotos suelen ocurrir allí, en frecuencia, ¿no? No necesariamente en intensidad, pero sí en frecuencia. Entonces vemos cómo eh, eh, fíjense, dice la zona marrón, abajo dice áreas de Deep Focus Earthquakes, zonas donde los terremotos suelen ocurrir a gran profundidad. Entonces, esta zona, fíjense que la placa de Nazca, donde está el continente sudamericano, eh, nace en la dorsal del Pacífico y se extiende, crece hacia América, o sea, el Pacífico se extiende igual que el Atlántico, pero la placa de Sudamérica es una placa continental, por lo tanto la placa de Nazca se mete debajo de la placa del continente sudamericano. Y eso provoca esta enorme cantidad de terremotos, ¿no? Igualmente tenemos en Australia las placas, la placa antártica y la placa del indo-australiano, como crecen en un sentido y se hunden en otro sentido, y ese hundimiento provoca, o desplazamiento lateral, provoca que se produzcan sismos, ¿no? Entonces, también estas líneas, estas dorsales, son fuente de actividad volcánica y también de fumarolas. Entonces esas fumarolas van a constituir áreas de interés biotecnológico, porque ahí vamos a tener animales que viven en muy alta presión, en muy alta temperatura, o que usan procesos metabólicos extraños, que no son comunes. Y ahí tendríamos la potencialidad de extraer enzimas especiales.
Por eso es que hago énfasis en este tipo de dibujo, para que se den cuenta que en el mundo tenemos áreas muy poco exploradas, pero que son de gran interés para nosotros como biotecnólogos. Bueno, aquí tenemos de nuevo una placa tectónica. Vemos el manto. El manto es tierra pastosa a alta temperatura. La parte interna de la tierra es más caliente, ella se va enfriando y en la medida que se enfría, se hunde. Al hundirse, el manto genera estas corrientes que son las que están provocando el desplazamiento de las placas, ¿no? Entonces, vemos cómo aquí tenemos la placa continental y tenemos una placa oceánica que se hunde, lo vemos a la izquierda, una placa continental y una placa oceánica que se introduce. Ese roce entre las placas genera alto calor, alta temperatura, y ese magma líquido sale formando volcanes, ¿no? Entonces, lo mismo que vemos acá, lo podemos ver en el área de la cordillera de los Andes, donde uno va viendo volcanes. Si han tenido la suerte, como tuve yo la semana antes pasada, de irme a Tulcán, uno va viendo pues volcanes uno detrás de otro, ¿no? Sobre todo el volcán de Imbabura en la ciudad de Ibarra, que es impresionantemente bello, ¿no? Bien, entonces lo que necesito es que se entienda que las placas existen, que se forman y se destruyen progresivamente, pero ese movimiento del magma terrestre, producto del enfriamiento progresivo y el hundimiento, provoca el desplazamiento de las placas en la superficie terrestre. Las corrientes marinas. Vemos que cada océano tiene dos grupos de corrientes. Tomemos el Pacífico, tenemos aquí la corriente que pasa por Ecuador, dice Perú, Chile, y Ecuador no llega a Colombia porque la corriente llega hasta el Ecuador y de ahí se desvía. Esa corriente es muy fuerte en los meses de mayo a octubre y se llama la corriente de Humboldt. Y enfría la costa de Ecuador, y por eso entre mayo y octubre, en la noche, solemos ponernos una chompa, porque hace frío. Luego llega noviembre, diciembre, enero, marzo, y marzo hace un calor de miedo, ¿no? Igual de abril, todavía hace mucho calor. Entonces ahí la corriente que viene de Panamá y Colombia baja, predomina y no llega a Perú, pero afecta a Ecuador, y en Ecuador pues esos meses hace calor. Entonces aquí vemos entonces la corriente surecuatoriana y la corriente del norte ecuatoriano, que llega a California y se traslada hasta Asia y se devuelve, ¿no? Aquí vemos que la corriente de Kuroshio, a nivel de Canadá, de la frontera entre Canadá y Estados Unidos, se desvía hacia arriba, hacia Alaska, y se devuelve. Mientras que la corriente de California se forma, llega a México y ahí se devuelve hacia Filipinas, Japón. En el caso del Atlántico, vemos igualmente un sistema de doble corriente. En el caso de Brasil, vemos que hay una corriente subecuatorial que llega hasta Argentina, Uruguay, y se devuelve hacia África y ahí asciende, ¿no? Al ascender, este agua que se ha enfriado se mezcla con agua del Polo Sur y sube formando la corriente de Bengala, que es una corriente muy rica. Entonces, en ambos lados, tanto la corriente de Bengala como la corriente de Humboldt, van a ocasionar un traslado de aguas ricas en minerales hacia la superficie, y es lo que condiciona que en Perú y en estos países del este africano tengan aguas muy ricas, con grandes pesquerías. Las pesquerías mayores del mundo están en Perú. Ellos llegan a producir solamente de anchoveta 10 millones de toneladas. Ecuador
se beneficia en parte de esta corriente. Ecuador produce en este momento unos 600.000 toneladas de pescado, 300.000 de atún y 300.000 de otras especies, de las cuales 200.000 suelen ser de comer japónico, el morenillo. Tenemos una alta diversidad de especies, pero pocas representan una gran cantidad de toneladas, ¿no? Entonces, insisto que estas corrientes que vienen del polo sur hacia arriba arrastran muchos minerales y permiten que haya mucha comida, mucho fitoplancton y mucho pescado. E igualmente, una de las corrientes más importantes es la corriente del Golfo. Esta corriente baja de Europa, llega al Ecuador, llega a Venezuela, sigue hacia Florida y luego sube tocando Estados Unidos, Canadá y llega inclusive a las costas del Atlántico Norte. Si no fuera por la corriente del Golfo, la vida en países como Noruega, Islandia, las Islas Feroe, Groenlandia, sería muy difícil, porque son zonas extremadamente frías. Sin embargo, la corriente del Golfo parte del Ecuador y llega llevando agua caliente hacia el Atlántico Norte, que hace que la vida en esa zona sea mucho más vivible, ¿no? En el Océano Índico, pues tenemos también pues, una corriente equivalente que va desde el Polo Sur, sube por Australia, llega a la India y se devuelve de nuevo por Madagascar y de nuevo llega hacia el sur del Océano Índico. Entonces vemos que hay una regularidad en las corrientes oceánicas que les van a explicar a ustedes por qué se consiguen características similares en las costas orientales de América, de África y seguramente de Australia. Las cadenas tróficas constituyen un grupo de organismos que comparten energía. Vemos que en tierra las cadenas tróficas suelen ser muy cortas. Tenemos un árbol, el productor primario, un venado que come las hojas y los frutos del árbol, y él es un herbívoro y él alimenta a, en este caso, un felino, un león, un tigre, un puma, y ahí termina. Son tres elementos, ¿sí? Estos animales en tierra pues tienen que gastar mucha energía, el árbol en generar las raíces y el tronco para mantener las hojas elevadas y que puedan fotosintetizar. El animal, los animales, pues tienen que caminar, tienen que tener patas para desplazarse, vencer la gravedad, vencer el viento y eso pues dedicar energía a la parte estructural del animal. Eso significa gasto de energía en cosas que no son productividad. Entonces, las cadenas en tierra, las cadenas tróficas, suelen ser de menor dimensión que las cadenas tróficas en el mar. Veamos ahora cómo es una cadena trófica en el mar. Comenzamos con productores primarios, ¿no? Entonces dice autótrofos microscópicos. Ahí tenemos diatomeas, tenemos algas clorofitas, tenemos dinoflagelados y muchas bacterias fotosintetizadoras. Entonces, esas bacterias constituyen el alimento tanto de organismos sésiles que los filtran, como de organismos natatorios, como los copépodos, los cladóceros, las larvas de peces, las larvas de muchos animales, caracoles, equinodermos. Estas larvas, a su vez, constituyen alimento de otros peces. La pinchagua, por ejemplo, ellos comen copépodos. La pinchagua no puede comer microalgas. Ellos no tienen la capacidad de hacerlo porque en las branquias de la pinchagua ahí está la parte branquial y la parte posterior de la branquia, que es con los cuales el animal filtra. Pero lo filtra organismos relativamente grandes, como vemos acá, un copépodo. No puede filtrar un dinoflagelado o una microalga porque es demasiado pequeño, no lo puede filtrar simplemente. Entonces, las microalgas comen los copépodos. Entonces, ¿cuál es el equivalente del venado, del conejo, de la rata en el mar? No son animales grandes, son animales microscópicos.
porque son los consumidores primarios, como estos consumidores primarios van a alimentar a los secundarios, como la anchoveta, la pinchagua, el chumumo, el digamos, morenillo. Estos animales, a su vez, alimentan a los calamares, a los pulpos, a los cangrejos, a otros peces, y el calamar, a su vez, y esos peces alimentan al tiburón. El tiburón es un depredador terminal. Nadie come tiburones. Bueno, una orca sí come tiburones, ¿no? Pero entonces vemos que en el mar tenemos 6 niveles. Mientras que en tierra tenemos tenemos 1, 2, 3. Entonces es evidente que en el mar los sistemas son más eficientes porque no tienen que gastar energía en hundirse, en compensar el hundimiento, porque ellos tienen, muchos peces tienen la vejiga natatoria que les permite mantener su posición sin gastar energía, solamente llenando o vaciando la vejiga natatoria, ¿no? Eh, Ok, hablando entonces ahora de consumidores primarios y secundarios, aquí vemos una fotografía a la izquierda con estos animales, estos organismos alargados que son diatomeas. Los cuadraditos también son algas, las algas se clasifican en 3 tipos: las algas verdes o clorofitas, las algas rojas o rodofitas y las algas marrones feoficias o crofitas. Entonces, en este caso, tenemos las diatomeas, que son ocrofitas, y las algas verdes, que son las clorofitas. Son los productores primarios. En la costa, o a veces en mitad del océano, tenemos algas macroscópicas, algas muy grandes, pero la superficie cubierta por algas macroscópicas es realmente pequeña en comparación con la enormidad del mar, ¿no? Entonces, realmente las macroalgas representan un componente muy pequeño de la flora marina que contribuye a la energía y a la producción de oxígeno. El oxígeno en el planeta es producido por las plantas, pero el grueso del oxígeno que abastece al planeta viene del océano, de las microalgas y de las bacterias fotosintéticas. Yo hace años pensaba que las microalgas eran el elemento fundamental de la producción de oxígeno en el planeta, y sin embargo eso no es el caso. Lo vamos a ver en una diapositiva un poquitico más adelante. A la derecha estamos viendo eh, cladóceros, estos organismos que tienen esos ojitos tan marcados. Vemos larvas de erizos. Esos cladóceros, ellos consumen, tanto los erizos como los cladóceros consumen microalgas, ¿no? Estos son los consumidores primarios que estábamos mencionando. Aquí. Entonces, esta es la clasificación del plancton. Tenemos el viroplancton, que son virus, fíjense que tienen 0,02 a 2 micrómetros. Son animales extremadamente pequeños. Tenemos el picoplancton de 0,2 a 2 micrómetros, que constituyen el bacterioplancton. Esos no son virus, ahora son bacterias, ¿no? Luego tenemos el nanoplancton de 2 a 20 micrómetros, que constituyen el micoplancton, son hongos. El fitoplancton son algas pueden ser unicelulares o pero las algas, las macroalgas no son planctónicas, estamos hablando de organismos planctónicos, que el plancton son los organismos que están en el agua y su velocidad de movimiento no puede compensar la velocidad de la corriente. Ellos van a la deriva con la corriente. Por definición, todo organismo que está en el agua y que su movimiento no compensa la velocidad de la corriente se considera planctónico. Puede ser fitoplancton si es vegetal, bacterioplancton si son bacterias o virus, o zooplancton si son animales. Entonces, vemos ahora que el fitoplancton puede ir de 2 micras hasta 20 centímetros. El protozooplancton son organismos
que van también igual que el fitoplancton. Luego tenemos el metazooplancton, que son animales entre 20 micras y 2 metros. Ahí tenemos pues las aguamalas, que pueden ser organismos bastante grandes, ¿no? Eh, tenemos también las salpas, estas cosas yo necesito que las vean en el mar, porque yo se las menciono, pero que no se las, no se las muestro, se las puedo mostrar en una fotografía, sí, pero lo que yo quiero es que lo vean y lo toquen. Y eso vamos a hacer la salida de campo el mes que viene. Entonces, yo había pensado que el fitoplancton era el principal productor de oxígeno en el planeta. Sin embargo, cuando los biólogos marinos echaban cuenta de cuánto oxígeno se estaba produciendo, el que producían el plancton de net, que es el plancton de red, para tomar una muestra de plancton, yo arrastro una red. Esa red es un cono de una malla muy fina, que puede ser para fito, debe ser de 50 micras. Una micra, acuérdense, es la milésima parte de un milímetro. Entonces, 50 micras sigue siendo una unidad muy pequeña, un huequito muy pequeño. Eso lo arrastro, le coloco un aro de metal en la punta, le amarro la red y en el otro extremo le coloco una botella y la amarro, ¿no? En la punta de la boca de la red le coloco una hélice que va a mover a medida que el agua va entrando y me va a indicar por la cantidad de revoluciones que da cuánta agua entró para yo saber por planto por unidad de volumen filtrado, ¿no? Entonces, cuando los investigadores tomaban la botella, la hacían pasar por una malla de 50 micras. La red tiene una malla de 50 micras y ellos la hacían pasar de nuevo por otra malla de 50 micras, de tal manera que se quedaban solamente con el fitoplancton y algo de zooplancton, por supuesto, ¿no? El zooplancton llega hasta 300 micras. Pero cuando evaluaban la cantidad de oxígeno que producía ese fitoplancton que estaba allí en la muestra, no alcanzaba para justificar todo el oxígeno que estaba produciendo. Entonces, el agua que ellos desechaban, que se iba que pasaba por el colador, tenía bacterias y ellos no se habían dado cuenta. Esas bacterias eran fotosintéticas. Entonces, en algunas zonas del planeta, las bacterias fotosintéticas producen más oxígeno que las algas. Esa foto yo creo que no está aquí. Sí, no se las puse. Pero básicamente es lo que les acabo de decir, que está el plancton de red y el bacterioplancton. El bacterioplancton, las bacterias son tan finas que no se pueden filtrar en una red, pero están allí. Uno puede tomar la muestra y medir la cantidad de oxígeno que producen las bacterias por una parte y las algas por otro. Entonces, cuando se junta el oxígeno que producen ambos grupos de organismos, podemos explicar el oxígeno total que está produciendo en una zona. Bueno, aquí les muestro estos organismos. La 1 es una diatomea, el 10 es un dinoflagelado, el 7, 8, 9 son dinoflagelados, el 2, 3, 4 son diatomeas, el 11 es un cocolitofórido, un protozoario cubierto con unas cápsulas, unas placas de carbonato de calcio, y el 12 es Trichodesmium. Esto es un alga, ¿no? A la izquierda vemos unos bacteriófagos por la estructura. Tienen un cápside típico del virus y tienen un pedúnculo con el cual se fijan a la bacteria y le inyectan el ADN o el ARN. Y eso entonces el virus se logra reproducir dentro de la bacteria. Los virus son muy comunes en el mar y mantienen a las bacterias a raya. Recordemos que los organismos tratan de alcanzar, dividiéndose, la mayor cantidad de ejemplares posible, pero otros organismos se los comen y ese es el papel de los virus en el océano, como controlar las bacterias, así como también los crustáceos, que ya vimos, consumen bacterias.
Los copépodos, además de los cladóceros, tenemos aquí copépodos. Aquí vemos una imagen dorsal y una imagen ventral. Vemos que en la parte ventral tiene una, dos, tres, cuatro, cinco pares de patas y luego tiene dos antenas y maxilípedos. Entonces, este montón de apéndices es lo que permite que el copépodo pues, se desplace. Ellos, eh, cuando el adulto, tenemos machos y hembras, el macho se distingue, aquí no se ve bien, pero el macho suele tener una antena con un corte en algún sitio, una fractura. Esa fractura se articula y es con lo que el macho soporta a la hembra durante la cópula y la sostiene. Los huevos son llevados en estas bolsitas que estamos viendo aquí, en el caso de la hembra, y esos huevos cuando son liberados al mar, eclosionan y van a formar entonces unos náuplios. Los náuplios van a ir cambiando cada día, o menos, cada menos, 24 horas o menos, mudan, salen del caparazón viejo y generan uno nuevo y crecen, y van creciendo hasta náuplio 5. Aquí no lo ven en la foto, ¿no? Núcleo 5 le da origen a los copepoditos y el copepodito le da origen al adulto. Entonces, este es el ciclo de los copépodos. Los copépodos constituyen los consumidores primarios fundamentales del océano, porque ellos son los que comen algas mayormente y son a su vez consumidos por muchísimos peces y muchas larvas de organismos que están en el plancton. Entonces, el papel de los copépodos es equivalente al papel de los herbívoros en las sabanas africanas. Las gacelas, los ñu, las jirafas, los venados. Aquí vemos una muestra que no se ve bien, ¿no? Ok, ya lo como ve. Entonces, aquí vemos protozoarios planctónicos. Los protozoarios, a su vez, también comen algas, comen bacterias. Vemos la globigerina. eh, Esto es sífono, que no se ve bien. Eh, Esto es un coano flagelado que tiene un pedúnculo y estos animales se supone que están relacionados con las esponjas, porque las esponjas tienen una- un,
los coanocitos, que es con lo que se alimentan, con lo que crean corrientes internas en las esponjas, ¿no? Pero lo que más me interesa es esto, ¿no? Estos son, el plancton está dividido en dos tipos de organismos. El holoplancton, que son organismos que viven toda su vida en el plancton, y el meroplancton, que son estos que están acá. Entonces, el meroplancton son organismos que durante una fase de su vida están en el plancton y posteriormente salen de allí y se van al fondo o se quedan en la superficie, pero ya no son planctónicos, ya sus movimientos compensan las corrientes marinas. Entonces tenemos, por ejemplo, Echinocardium. Echinocardium es una larva de un erizo. Asterias es una larva de una estrella de mar. Otra larva aquí. Labidoplax es una larva de un pepino de mar, un holoturio. Aquí vemos un serpúlido. Esta es una larva de un gusano poliqueto. Aquí vemos una larva de un cangrejo ermitaño. Abajo a la izquierda, Carcinus, una larva de un cangrejo normal. Aquí vemos una larva de un cirripedio. Los cirripedios son organismos que causan mucho problema. Ellos se fijan en los cascos de los barcos, en los muelles, y generan una cubierta que parece un volcancito. Esa cubierta de carbonato de calcio hace que el barco tenga mayor resistencia con el agua y el consumo de gasolina se eleva mucho cuando el casco del barco está muy sucio. Por lo tanto, hay que sacar los barcos del agua para limpiarlos con espátula, volver a pintar con una pintura que prevenga que se fijen organismos de este tipo y se lanza al agua de nuevo, ¿no? Entonces, estos organismos que estamos viendo en esta imagen son meroplancton porque solamente pasan en el plancton una fase de su vida, la fase larvaria, y posteriormente ya se van al fondo del mar o se quedan en la superficie. Todas las larvas de peces son meroplancton, que aquí no le puse ninguna, pero ustedes se imaginan que todos los peces se reproducen liberando los huevos, aunque hay algunos como los tiburones que no liberan huevos, sino que liberan el organismo ya en estado avanzado de desarrollo. Los tiburones y las rayas, ¿no? Aunque hay unos tiburones y rayas que colocan huevos y el organismo pues se desarrolla y sale un tiburoncito del huevo, ¿no? La productividad en los mares y los continentes. Eh, uno piensa que el mar es una zona muy rica de comida y no es en realidad, no es así. Vemos los colores acá. El color amarillo son grandes desiertos. El color verde, de mayor intensidad, significa las tierras que son más productivas. Y el color en el caso de tierra, ¿no? Vemos que el continente, el norte de Europa, es muy verde. Y el sur de Europa es menos verde. En el caso de Asia tenemos grandes desiertos, el desierto de Mongolia en China, pero el sur de China y lo que son las islas Filipinas, Malasia, a India, son áreas pues muy verdes, ¿no? Pero tenemos todo el desierto de Mongolia, el desierto del Sinaí, la península del Sinaí, la península de Arabia, el desierto del Sahara, esa enorme superficie, ¿no? Vemos que Australia también son grandes desiertos. Australia es verde en la costa norte, la costa sur, pero la inmensa cantidad del continente australiano es muy seco, son grandes desiertos, ¿no? Igualmente al sur de África también tenemos grandes desiertos y en América tenemos, diríamos, la costa peruana y el norte de Chile son zonas muy, muy desérticas, pero el sur de Chile es muy verde. Argentina también tiene zonas, en la zona de La Pampa, no llueve mucho, no es un desierto, pero son pastizales, no son bosques, pues, comparado con Brasil, o Venezuela, Colombia y Ecuador, que tienen grandes cantidades de selva, ¿no? Igual que Perú. Ok, Centroamérica es mayormente bosques. Estados Unidos tiene en la costa oeste muchas zonas
no desérticas, pues los desiertos verdaderos van a estar en el Sahara, en la península de Arabia y en Perú. Perú, Chile, son grandes desiertos. Allí no hay nada, allí no crece nada. Mientras que en esta zona de Estados Unidos y norte de México van a conseguir vegetación. Hay muchas plantas. No son bosques, pero por lo menos hay vegetación. Mientras que uno va a la costa peruana y no ves una sola plantita, no ves nada, arena. El norte de Europa, de América, Alaska, son zonas muy verdes, son bosques, no bosques como los conocemos acá en el trópico, son bosques mayormente de pocas especies, bosques de pinos y de muy pocas especies, ¿no? Igual que al norte de Asia, ¿no? Entonces, eso es la parte continental. En la parte marina, vemos que los colores azules, eh, cuanto más intenso es el azul, menos productividad hay. La escala está medida en la parte oceánica en miligramos de clorofila por metro cúbico. Entonces, cuanto más azul, menos, cuanto más rojo se da, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las zonas donde vemos rojo? Bueno, al norte de Asia, al norte de Rusia, vemos colores rojos intensos, y eso es durante el verano. Durante el invierno, bueno, puede haber mucha clorofila, pero no hay luz. Entonces, como no hay luz, tampoco hay fotosíntesis. Estos mares oceánicos, en la costa sur, cerca del Polo Norte, y en la costa norte, en el Polo Norte, son áreas muy ricas que cuando tienen luz, pues producen una enorme cantidad de alimentos, y por eso allí puede haber ballenas. Ahorita en junio van a llegar las ballenas a Ecuador, a Manabí, y podemos irlas a ver desde Puerto López, o inclusive desde Manta también se ven. Pero esas ballenas no las podemos alimentar. Ellos vienen a la parte tropical durante el invierno en el Polo Sur, porque allí no hay comida. Como no hay luz, no hay comida. Entonces, ¿qué van a hacer? Ellas acumulan grasa durante la primavera y el verano, y cuando llegue el otoño, se trasladan hacia el Ecuador, donde ocurre la reproducción, pero nosotros no las podemos alimentar, aunque quisiéramos. No hay suficiente alimento en los mares ecuatorianos para poder alimentar las ballenas, pero en los mares polares sí hay grandes cantidades. Entonces vemos que los colores amarillos predominan cerca de los polos. En la costa este, como les decía, de estos océanos suben las corrientes oceánicas que vienen del polo sur, cargadas de minerales, y le dan estos colores amarillos a la costa. Pero vemos que el centro del océano, de los océanos, tanto el Pacífico como el Índico, como el Atlántico, son zonas de muy poca cantidad de clorofila, muy poca comida. Los animales migran de un lado a otro del mar, no suelen cruzar el Ecuador, pero migran de un lado a otro del mar buscando comida. Vemos que la zona sur de los océanos y la zona norte de los océanos son zonas más ricas en cuanto a contenido de clorofila. Ya. Vamos a meternos un poco ahora en la oceanografía física. ¿A qué se deben las mareas? ¿Y por qué nos interesan las mareas? Porque tenemos que sacar bichos de las zonas mareales. Entonces, yo tengo que saber cómo calcular cuando hay una marea baja o una marea alta. Entonces, ¿quién causa la marea? Cuando Newton iba caminando, ¿qué fue lo que le cayó en la cabeza? Una manzana. Le cayó una manzana. ¿Y por qué le cayó la manzana? Por Por la la fuerza de Por la la gravedad. gravedad. Por la gravedad. Entonces, las manzanas tienen un segmento pegado a la planta que ese pedúnculo tiene una estructura que se va a romper bajo cierto grado de madurez. Entonces, esa estructura se rompe y le cayó la manzana a Newton, ¿no? Entonces, Newton piensa, la manzana me cae porque la Tierra la está atrayendo y a mí también me atrae. Solo que como yo estoy caminando sobre la Tierra, no caigo más profundo. Pero si yo me lanzara a un hueco, también caería. Entonces, es evidente que los cuerpos, la masa, atrae otras masas. En este caso, el Sol, la Luna, la Tierra,
se atraen entre sí. Pero nosotros podemos medir la atracción cuando tenemos sólidos, en el caso de la manzana. Pero también cuando tenemos líquidos, podemos ver que los líquidos se pueden desplazar. Y por eso la luna, el sol, la tierra, se atraen entre sí y me generan movimientos a las masas de agua que cubren la tierra. Entonces, cuando el sol, la luna y la tierra están alineados, el sol y la luna suman fuerzas y me generan unas mareas muy altas. Cuando la luna está en posición de cuadratura, pongamos, aquí lo llaman mareas Nip y mareas Spring. Spring serían mareas de cisigia y Nip mareas de cuadratura. Entonces, en las mareas de cisigia, la luna, el sol y la tierra están alineados y unen fuerzas. Entonces, la marea es de mayor intensidad, es marea alta. Cuando la luna ocupa una posición de cuadratura, la fuerza no alcanza la misma intensidad y se producen las mareas más bajas, que lo vemos ahí arriba en el grafiquito, que son las mareas de cuadratura. Entonces, a ver si... Entonces, aquí vemos una imagen de los tipos de marea que hay en algunos sitios del planeta. En el caso del Ecuador, tenemos mareas semidiurnas. La marea, eso significa que tengo en un día, empecemos en la hora 0, la hora 12, la hora 24, aquí tenemos un día, ¿no? Aquí tenemos 2 días más mostrados, ¿no? Pues tenemos 2 ceros y 2 20, 2 24. Entonces vemos que en Ecuador tengo una marea alta, seguida por una baja, una alta y una baja, todo eso, tengo 2 mareas altas y 2 mareas bajas en el mismo día. En el caso de el Caribe, Venezuela, Colombia, Puerto Rico, Florida, tengo mareas diurnas, una sola alta y una sola baja. Esto está asociado con la cuenca, la manera de la cuenca, eh, y entonces, mientras que en otros países tengo mareas mezcladas. Tengo 4, sí, pero una muy alta y una muy baja y otras de menor magnitud, ¿no? Entonces, la que nos interesa en este caso es la marea semidiurna, que es la marea que tenemos aquí en el Ecuador. Las mareas me provocan que en el litoral los organismos se me distribuyan de manera diferente. En la parte más alta voy a tener unos caracoles que se llaman litorinas y hay algunos cangrejos en esta zona. Esta zona nunca es cubierta por el agua, sino que se beneficia de las partículas, pequeñas gotitas que se forman cuando la ola rompe. Entonces, el viento arrastra esas partículas y me crea una superficie húmeda donde crecen algas y esos caracolitos, las litorinas, se alimentan. Vamos a ver las litorinas cuando vayamos a la playa, ¿no? Luego tenemos una zona que solamente queda cubierta por las altas mareas. Ahí tenemos Pelvetia y Tamalus. Tamalus es bueno, ¿cómo se llama? Eh, un cirripedio, el volcancito que les mencionaba. Permíteme interrumpir para mostrarles una foto de un barco.
Dígame si se ve. Dime, Dayanara. Sí, profesor, sí se ve. Ok, vamos a ver si lo puedo ampliar. Ok, esto es un barco en Manta, a la playita mía. Ven que está la cubierta, ya lo habían eliminado con algunas espátulas, ¿no? Vamos a ver, aquí vemos el barco, aquí vemos oye, no se ve bien como yo quería. Pero aquí a veces pueden ver un animalito, los pueden ver que parecen unos volcancitos de carbonato de calcio. Entonces estos animalitos se van fijando en la superficie del barco y van cubriendo la cubierta y le da una resistencia al agua muy grande. Aquí vemos el volcancito que tiene dos valvas con las cuales él se abre y saca las patitas para comer. Es un crustáceo, realmente. Él se fija como larva. La larva es planctónica, ya lo vimos en la foto, en la larva de cirripedio, y él va a generar este volcancito que puede tener a lo mejor 2 centímetros de diámetro. A las ballenas también se le pegan, a las tortugas. Entonces, esto constituye un problema severo para la navegación. Aquí vemos, esto es un calamar bien bonito. Estos son aguamalas, velelas. Este es un argonauta, un cefalópodo del grupo de los pulpos, parece un calamar. Ahí lo vemos mejor. Esto es un nautilus. Vemos los tentáculos, el ojo, del mismo grupo de los pulpos. Ahí se acabó. Esto es un quitón, un poliplacóforo, tiene 8 placas. Lo vamos a ver cuando vayamos a la playa. Esto se come. Son un poco duros, ¿no? Ahí vemos una imagen de plancton. Vemos algunas larvas, diatomeas, copépodos, vemos aquí, diatomeas alargaditas. Aquí vemos larvas de cangrejo, vemos unas salpas, huevos de peces, más copépodos. Estos son larvas de cangrejo, una zoea de cangrejo, una megalopa. El cangrejo pone los huevos, los lleva consigo en las patitas, los huevos se liberan en forma de zoea, van a aparecer 4 estadios de zoea y al final me dan origen a una megalopa, que ya tiene las tenazas, como las vemos aquí, y él se fija en el fondo del mar y ya cambia a juvenil. Esto es una larva de un cangrejo, de un camarón. Vemos los cromatóforos, cómo le dan. Estos cromatóforos se expanden o se contraen y le cambian el color de la superficie del animal. Esto es krill. Esto es lo que comen las ballenas. Son unos camaroncitos. Y aquí vemos los peces comiendo también los camaroncitos, ¿no? O sea, no solamente las ballenas comen krill, pero el krill es tan abundante que le da color al mar. Y en esas condiciones de esas sopas gigantescas con alta densidad de camaroncitos, la ballena lo que hace es abrir la boca y filtra los camaroncitos, ¿no? Esto es un camaroncito, la Eufasia superba, que es el krill. Esto es una red, en este caso una red doble, aquí tenemos una red simple, y al fondo vemos el frasco que le ponemos para tomar la muestra, ¿no? Aquí falta el flujómetro que se le coloca arriba, se amarra, para que es una hélice que va midiendo cada vez que entra agua, da vueltas, y uno puede calibrar cuántas vueltas significa que entró 1 metro. Entonces yo puedo saber por el área, multiplico el área de la superficie, multiplicado por la longitud, me da el volumen de agua filtrada. Esto es una botella de captación, una botella de Bandor, tiene 2 tapas, la vemos aquí, completamente es un tubo, pero con 2 tapas que las retengo con esta estructura, unos cables, ¿no? Unos cables de goma. Entonces, ella está sostenida por este cable que vemos aquí. Entonces, el cable está medido en metros. Yo, por ejemplo, yo quiero tomar una muestra a 30 metros de profundidad. Entonces, yo agarro mi botella de Bandor, la pego al cable y hago descender 30 metros. A los 30 metros le lanzo un mensajero. El mensajero es un plomo
con un hueco por dentro que va cayendo por el cable y cuando el mensajero toca la superficie de la botella, la superficie de una estructura, me libera las botellas, me libera la tapa. Y aquí vemos que la tapa está abierta, sostenida por este cable, ¿no? Y el cable tiene un mecanismo que se va a liberar cuando el mensajero llegue a tocar el liberador. Aquí vemos también la estructura. Cuando el mensajero toca aquí, se liberan las tapas y eso me cierra la botella con agua de 30 metros de profundidad. De manera que yo ahora la subo y tomo muestras, tomo la temperatura, el oxígeno, los minerales o el plancton que la botella tiene retenido en su interior, pero de 30 metros de profundidad. Igual puede ser a 200 o a 500, ¿no? Una muestra, aquí vemos larvas de erizos, larvas de peces, copépodos, algas. Esto es un protozoario, un foraminífero, copépodo. Esto es una larva de un cangrejo, porcelánido, y más copépodos, larvas de peces. Esto es un disco de Secchi. El disco de Secchi me permite, es una cuerda con un disco de 20 centímetros o de 60, dependiendo si lo voy a usar en agua dulce o en agua salada. Como en el mar las profundidades son mayores, el disco de Secchi suele tener 60 centímetros. En los continentes usamos discos más pequeños, de 20 centímetros. Lo pintamos en negro y blanco para poderlo distinguir mejor. Y tiene un plomo debajo, ¿no? Entonces él desciende y yo lo voy a ver es a qué profundidad desaparece. Entonces cuando desaparece lo subo de nuevo un poquito hasta que percibo cuál es la profundidad a la cual el disco desaparece y eso se llama profundidad de disco de Secchi. Y hay una fórmula que me dice qué cantidad de luz está llegando hasta esa profundidad. En el caso de las camaroneras, ustedes saben que las lagunas de camarones no son muy profundas. Tienen en su máximo, profundidad máxima 1,50 m y profundidad mínima 80 centímetros. No las hace más profundas porque el personal eventualmente tiene que meterse en ellas y darle mantenimiento. Y si son más profundas de 1,5 m, el personal ya no puede caminar, tendría que ir nadando. Entonces, no es la idea, ¿no? Pero las lagunas de camarones y las lagunas de peces, chame, tilapia, trucha o camarón, el agua tiene que ser turbia, porque si no, los pájaros que están sobrevolando las lagunas ven los camarones o ven los peces y van a sumergirse a tratar de comérselos. Entonces, para evitar eso, las lagunas de camarones y de peces hay que fertilizarlas, ya sea usando abono orgánico que compro en Agripac o comprando caca de gallina o caca de vaca. La caca de vaca la mezclo con agua de la misma laguna, la pongo diluida, la suspendo en agua y la esparzo por la laguna. De tal manera que estoy fertilizando el agua y el plancton va a crecer. Al crecer el fitoplancton y el zooplancton, me va a dar oscuridad a la laguna y yo voy a tener una mayor seguridad de que los pájaros no van a ver y se van a comer los animales que estoy criando. Si no lo hago, puedo tener unas pérdidas bestiales. La profundidad que se recomienda es 40 centímetros de disco de Secchi. Es decir, lo meto en la laguna y veo que me desaparezca a los 40 centímetros. Si me desaparece más, a 60, 80, significa que todavía los animales no es adecuada la profundidad, la turbidez, y debo agregar minerales al agua para que el fitoplancton crezca. Si es muy poca la profundidad y me desaparece a los 5 o 10 centímetros, significa que tengo demasiado fitoplancton y de noche, de día mejor, el fitoplancton me produce oxígeno, pero de noche no hay luz y se comporta como si fuera zooplancton. Entonces me consume el oxígeno. Entonces yo no puedo correr riesgo, yo debo mantener la profundidad de Secchi a 40 centímetros en las lagunas para que en la noche el oxígeno no me baje mucho y me aguante hasta que vuelva a salir el sol y el fitoplancton me vuelva a producir el oxígeno que me compensa lo que se consumió durante la noche.
Entonces, para eso se usa el disco de Secchi en las lagunas de cultivo de Ecuador. Esta chica está midiendo salinidad. Este es un refractómetro. El refractómetro tiene un prisma aquí y una tapita plástica. Entonces ya levanta la tapita, coloca una gota de agua, tranca la tapita y lee el refractómetro y le va a dar gramos de sal por litro o partes por mil. Bueno, aquí vemos el ciclo de una guamala. Ellas tienen una vida acuática y una vida sésile, una fase de vida que está en el fondo del mar. Ella va a producir estas larvitas que se van a transformar en el adulto. El adulto que es el que se reproduce sexualmente. El adulto me va a producir de nuevo esta larvita que se va a fijar en el fondo y me va a producir un estróbilo, que son estas larvitas una debajo de otra, ¿no? Se van rompiendo y se van desprendiendo. Esto es un argonauta, de nuevo un cefalópodo. Bueno, estos son insectos, ¿no? Estos son crinoideos. Crinoideos, los equinodermos, los vamos a ver en la playa. Son de 5 tipos. Este es un crinoideo, que es el animal más primitivo, supuestamente que le dio origen a los otros grupos de equinodermos. Tenemos los erizos de mar, las estrellas de mar, las arañas de mar y los holoturios. Entonces, vamos a ver todos los otros grupos, erizos, estrellas, arañas y pepinos, pero crinoideos lo vamos a ver en la playa de Punta Blanca. Pero aquí se los estoy mostrando. Esto es una salpa. Estos animales son cordados. Ellos tienen otocordio como nosotros tuvimos cuando éramos fetos, pero son planctónicos y son bastante grandes, ¿no? Son gelatinosos. Los cordados están divididos en vertebrados e invertebrados. Los cordados invertebrados son tunicados y salpas, y hay otro grupo, ¿no? Eso sí lo vamos a ver allá en la playa. Y aquí tienen una Physalia physalis, una guamala, fragata portuguesa, se dice en castellano. Tiene unos tentáculos sumamente tóxicos. Son terribles estas bichas. Esta vejiga está llena de nitrógeno y tiene esta corona que permite que el viento haga resistencia al viento y con eso se desplaza por la superficie del mar. Pero estos tentáculos tienen unas células que se disparan, unos nidos que se llaman nidocistos, y esos nidocistos disparan unos dardos que tienen veneno y atrapan a los copépodos o a los peces que se van a comer. El problema es que si uno está nadando también cerca, nos vamos a contaminar con ellos, nos van a picar, muy feo, ¿no? Este es un coral. Vemos que el coral de cada huequito que salen estos tentáculos, y el coral crece formando arrecifes, pero de estos tentáculos salen unas sustancias que tienen actividad biológica. Y eso lo vamos a ver cuando vayamos al Senaín, cómo extraen de los corales sustancias que luego pueden transformarse en medicinas. Aquí vemos otros corales. Estos son corales suaves, estos forman piedra, estos no, pero ambos tienen este tipo de estructura, igual que si fuera una anémona. Son corales cuerno de ciervo. Aquí lo siembra y vemos cómo va creciendo, ¿no? Lentamente. Esto es el mar de los sargazos y el problema que estamos teniendo con que la corriente que vimos la corriente del Golfo, que baja de Europa, da la vuelta por el norte de Sudamérica y sube por Estados Unidos, Canadá. En el medio está el medio de sargazos, donde el alga sargazo, que es un alga ocrofita marrón, se acumula en grandes cantidades, pero últimamente se estaba desprendiendo y viene a aterrizar en las playas de México, en las playas de la isla del Caribe, y formar mucho problema. Porque imagínate una playa llena de algas, no te puedes mover al mar,
No te puedes, es difícil entrar en el mar porque tienes que una barrera de algas que está flotando en el borde de la playa y más bien se le está buscando qué usar, porque impedir que el alga llegue es prácticamente imposible. Lo que está buscando es cómo utilizarlas para darle uso y eliminarlas. Si tiene uso industrial, va a haber barcos que vienen a buscarla y se la llevan, ¿no? Entonces la playa queda libre de las algas, aunque vuelvan a llegar, pero otro barco vuelve a llegar para llevársela. Entonces está buscando usos biotecnológicos de estas algas, el sargazo. Aquí vemos la inmensa acumulación en la playa y luego en la arena, ¿no? Fíjense cómo se acumula. Entonces es difícil, a veces una isla del Caribe que depende del turismo y se concentra con este problema, ¿no? La playa completamente repleta de sargazo perdió su cualidad, ¿no? El problema es que son unas magnitudes tales que son difíciles de controlar. Ese soy yo, ¿no? Ese soy yo cuando tenía 17 años, 20 años tenía, cuando entré a la escuela naval. Este es un caimán. Miren la caimana cuidando a los caimancitos. Bueno, volvemos otra vez a la... Ok, entonces estábamos viendo el litoral. El litoral es una zona donde va a estar expuesto al aire y cubierto por agua alternativamente según la marea. Hay periodos de mareas altas, periodos de mareas bajas y días donde la marea es muy alta y muy baja o días donde la marea no es muy alta ni muy baja. Entonces, ¿por qué nos interesa buscar un periodo con marea de Sicilia? Para que la mayor cantidad del terreno esté expuesta y podamos caminar por la playa y ver los animales en el agua, porque se van a formar pozas. Esas pozas vamos a poder ver los bichos que están adentro, va a haber muchas piedras, las vamos a voltear y debajo de las piedras vamos a ver esponjas, cangrejos, camarones, langostas, cirripedios, poliquetos. O sea, vamos a ir viendo una diversidad de organismos, algunos de los cuales tienen interés biotecnológico, otros no tanto, pero yo necesito que ustedes los vean todos. Y no que los vean en foto, que los toquen. Entonces vemos que hay una distribución de organismos, mayor densidad hacia la parte de abajo y menor hacia arriba. Eso es debido a que la parte de arriba queda expuesta mayor cantidad de tiempo al aire y solamente los organismos que soportan estar en el aire sin secarse pueden seguir viviendo allí. Los organismos en la parte de abajo, si se exponen al aire, se van a morir durante muchas horas. Si se ponen unos minutos, no pasa nada, ¿no? Entonces aquí vemos que hay muchas algas en esta zona inferior. Ahí va a haber una zona bueno, esto es un litoral europeo, ¿no? Que tiene fucus, tiene laminaria, nosotros, o Chile o Argentina, nosotros no tenemos laminaria ni tenemos fucus aquí, tenemos sargazo y tenemos otras cosas. Ok, aquí vemos cómo cambia el color de un litoral rocoso. En la parte de arriba, es que no se ve bien, no se pueden distinguir los organismos, ¿no? Vamos a ver si tenemos una mejor foto. Ya. Bien. Organismos bentónicos se refiere a todo animal que está en el fondo del mar. Los animales neríticos son los que están nadando, como vemos estos peces. Entonces, arriba a la derecha, arriba tenemos unos corales de distintos colores y peces, ¿no? Entonces, abajo, a la derecha, tenemos un coral suave. Este coral no forma arrecife, no tiene carbonato de calcio, es un coral suave. Y a la izquierda vemos una esponja. Esas esponjas, parece un coral, pero no es una esponja. Vemos los huecos y por ese hueco pues sale agua a cierta velocidad. Uno puede poner la mano y sientes la corriente de agua, ¿no? Entonces las esponjas son animales sésiles, igual que todos estos, y como animal sésil, cualquier bicho va a tratar de llegar a comérselo. Entonces la manera como se defienden es con química. Hay productos químicos que ellas acumulan y le dan mal sabor o mal olor
y eso hace que los animales tiendan a no aproximarse, a no tocarlas, ¿no? El coral tiene tentáculos, unas células que se desprenden, eh, como alfileres, unos dardos que tienen veneno y con eso el animal come. Pero también se defiende de depredadores que tratan de comérselo, como por ejemplo unos caracoles que comen corales, ¿no? Pero el coral mayormente no vive de eso. Él se asocia con unos organismos fotosintetizadores como dinoflagelados, que se llaman zooxantelas, y la zooxantela le suministra carbohidrato al coral, con lo cual él vive, y el coral le suministra CO2 y minerales. Ok, van a ser las 12, todavía nos queda una hora más de clase. ¿Quieren parar o quieren a tomar agua o seguimos? Dime, Adriana. Unos 10 minutos de receso, profe. Ok, son las 11:55, a las 12:05 continuamos. Yo voy a bajar a tomar agua. Y paro la grabación.